Ok, estamos grabando. Hola muchachos, este es una videoconferencia para dudas del tercer parcial, que es mañana, y pues cualquier otra duda que pudieran tener. Entonces, habiendo dicho eso, pues a lo barrido, a ver qué tienen que decir. Pues, por ejemplo, una de las dudas que se me ocurrió era las complejidades en tiempo de las funciones de dispersión. Es que me imagino que, como en la teoría, pues son lineales, ¿no? Dependiendo de la longitud del arreglo de bytes. Pero me imagino que a la hora de la práctica son constantes, ¿no? Porque pensamos que trabajamos con llaves de arreglos no muy grandes. Y lo que pasa es que hay distintas funciones de dispersión. Están las criptográficas, las de verdad, y esas en principio el tamaño de la entrada es no acotado. ¿Para qué se usan este tipo de funciones de dispersión? Por ejemplo, ahora ya no es muy común, pero antes uno si quería instalar Linux, lo que hacía era bajar la imagen de un DVD, que eran varios gigas de información. Por supuesto, ahora pueden bajar gigas en básicamente minutos, pero hace unos años sí era algo que tardaba horas. Entonces, uno bajaba la imagen y después le sacaba la función le sacaba la dispersión a la imagen, generalmente con una función de dispersión que ya ahorita está quebrada, pero que en ese momento era muy usada, que es MD5. Actualmente es con SHA1. Pero el punto es de que teniendo la dispersión de la imagen, uno podía calcular de nuevo la dispersión y comprobar entonces si su imagen era correcta o no. Por supuesto, una imagen de un DVD, como son varios gigas, pues en principio no está acotada. En una manera un poco, no exactamente igual, pero equivalente, BitTorrent es lo que hace. BitTorrent lo que hace es la información que se comparte con BitTorrent. Por cierto, muchas distribuciones de Linux pueden utilizar BitTorrent para bajar imágenes de DVD. Lo que pasa es que ya nadie utiliza imágenes de DVD porque ya nadie quema DVDs porque ya las computadoras ni siquiera tienen unidad de DVD, pero bueno. Pero BitTorrent lo que hace es dividir la información que se está compartiendo en múltiples pedacitos y le saca la función de dispersión a cada uno de esos pedacitos. Y realmente es lo que utilizan los clientes de BitTorrent para determinar si lo que están bajando no es correcto. En ese sentido, la entrada de la función de dispersión no está acotada en las funciones de dispersión criptográficas, de verdad. Las funciones de dispersión que realmente nosotros estamos usando son funciones de dispersión de búsqueda, justamente para buscar en un diccionario. Y también es lo que hacen, por ejemplo, el password en una computadora en Unix nunca se guarda tal cual ustedes lo escriben. Lo que hace el sistema operativo es guardar la dispersión del password y cuando ustedes escriben el password en el teclado, checa que la dispersión de lo que ustedes escribieron sea igual a la dispersión que tenía guardada. Entonces nunca compara el password tal cual, compara la dispersión del password. Y ni siquiera es la dispersión del password, porque le pone unos cuantos bytes que le dicen la sal, el salado, que le ponen para que no sea exactamente el password, lo que dispersan. Pero bueno, no importa, en ese caso, pues los passwords, incluso si formalmente no tienen un límite de caracteres, en la práctica sí lo tienen, o sea, nadie utiliza un password de más de 60 caracteres, de más de 60 símbolos. Entonces, en ese sentido, podemos suponer que están acotados por alguna constante los arreglos de bytes que estamos dispersando, y entonces, pues, la función de dispersión tiene complejidad en tiempo constante. De hecho, esto es algo que utiliza explícitamente Bob Jenkins. Si se dan cuenta, Bob Jenkins justamente toma el tamaño al final, el tamaño del arreglo como un último byte, y esto implica que Bob Jenkins supone que el tamaño del arreglo es a lo más 256, justamente, bueno, 255. Entonces, pues sí, es básicamente eso. No solo es en la práctica, las funciones de dispersión de búsqueda con bastante certeza suponen
que lo que van a dispersar está acotado. Y entonces consideramos que su complejidad en tiempo es constante. ¿Ok, Fernando? Sí, vale, muchas gracias. ¿Y, Ajá. y cómo funcionan las funciones de dispersión, pero las que menciona en el libro que son a base de arreglos de longitud de un número primo? Básicamente igual. Nada más, nada más que cuando crees el arreglo, en lugar de duplicar, pues tienes que buscar el próximo número primo y que en lugar de utilizar una máscara, utilizas módulo ese número primo. ¿Por qué vale la pena usar un número primo? Eso es de teoría de números. Teoría de números o análisis teoría de números. Eso es de teoría de números y pues tiene que ver justamente con el teorema fundamental del álgebra. No está en el alcance de este curso, pero son los diccionarios de verdad es lo que utilizan realmente. Ahora, estar utilizando números primos luego es medio complicado en un contexto criptográfico. Entonces lo que se utiliza son números pseudoprimos, que es, bueno, hay varias definiciones, pero una muy usada es no solo se dividen entre uno y el mismo, pero sí entre muy otros poquitos números. Pero bueno, no importa. El punto es que teniendo un número primo y sacando el módulo es lo mismo. Acotamos el número de bits usados que nos da la función de dispersión. ¿Y por qué funciona con números primos? Tiene que ver con esto que decía, que está fuera del alcance de este curso. Y bueno, uno tiene que tener básicamente registrados un montón de números primos, que no es muy complicado. Hay bases de datos con números primos hasta... Básicamente todos los conocemos, todos los que hemos descubierto hasta ahora. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Ya sea del examen o del parcial 3 o cualquier otra cosa del curso. El parcial 3 va a ser de todo lo que no vimos, ¿no? O sea, me imagino que del Desde, algoritmo de Dijkstra. desde el algoritmo de Dijkstra hasta el final. Ok. ¿Sale? Más lo que se nos ocurra. No, no es cierto. Básicamente en el libro, desde el algoritmo de Dijkstra hasta el final del libro. Ok, Excluyendo, ok. si quieren, las conclusiones. Lo mismo ahorita relacionada con esto último, que veía las conclusiones y los diccionarios que nosotros construimos comparados con los que trae Java, bueno, que nos proporciona Java, no son muy diferentes, pero, o sea, en cuanto a su desempeño, pero, o sea, esa pequeña diferencia se debe a que usan primos y otras cositas del estilo. Y básicamente, no. A ver, ¿dónde están? Varias cosas que hacemos en el curso se comparan mucho a lo de Java, porque no hay mucho que hacer al respecto. O sea, los algoritmos son tal cual los vimos aquí y no hay muchas otras optimizaciones que hacer. En el caso de diccionarios, estoy buscando, aquí está. Sí, no hay mucho, o sea, según yo no hay. Sí, nuestros conjuntos y nuestros diccionarios se portan básicamente idéntico, lo cual tiene sentido. Y los conjuntos y los diccionarios de Java se comportan básicamente idéntico. ¿Por qué los nuestros son un poco más lentos? En un sentido de literalmente microsegundos. Es posible que sea porque ellos utilizan números primos, pero más bien yo creo que tiene que ver con nuestra implementación de lista. A menos que me equivoque, hashset en Java, el diccionario, perdón, hashmap, el diccionario que utiliza funciones de dispersión, debe utilizar ArrayList como listas, aprovechando además el hecho de que estas listas son de tamaño muy chiquito en general, en promedio, porque pues eso es justamente lo que hacen las funciones de dispersión, ¿no? Dispersan nuestros elementos en la tabla y entonces las listas correspondientes en el arreglo son chiquititas. Entonces, si no me equivoco, utilizan ArrayList y el iterar sobre ArrayList es más rápido que el iterar sobre nuestras listas. Nuestras listas literalmente es estar persiguiendo
referencias. En ArrayList es ir al índice correspondiente. Entonces, me imagino que de ahí viene la ganancia de HashMap, pero la verdad no sé. Debe haber otras cosas. O sea, en Java se utilizan básicamente cualquier optimización que se les ocurra, y nosotros no, nosotros dejamos la implementación, vamos a decir, inocente de los algoritmos, en la mayor parte de los casos. De todas maneras, la diferencia no es muy grande. Vale, gracias. ¿No? ¿De qué? A ver, Saúl, Oscar, ¿ustedes no tienen dudas? ¿Se metieron nada más a ver cómo estaba el chisme? En la parte teórica, mm, ¿cómo que va a venir? Bueno, es que, o sea, las preguntas de estos parciales estuvieron más sencillas. Digo, de estos semanales. Entonces, Pues de nuevo, probablemente demostraciones de cosas de gráficas, pero ahora con pedos en las aristas y pues a ver qué nos inventamos justamente con funciones de dispersión y diccionarios. Básicamente es todo lo que queda, ¿no? Bueno, están montículos mínimos, supongo. No, eso ya venía también en el parcial pasado, ¿verdad? Pues sí, básicamente es funciones de dispersión y diccionarios y gráficas con pedos en las aristas. Entonces, esperen un par de demostraciones de ese estilo. Espero nada terriblemente complicado. O preguntas un poco más elaboradas que las de los semanales, que sí tengan que pensar un poquito en la respuesta. ¿Ok? Gracias. ¿No tienen ninguna otra duda? Sí, permítame un segundo. Estoy repasando aquí las notas, entonces voy un segundo. bueno, esto es más curiosidad que duda. Está bien, Oscar, dilo. O sea, bueno, por como vi las funciones de dispersión, pues es como que modificar pues los bytes que recibes, ¿no? Entonces podemos definir una función de dispersión arbitrariamente y cómo sabemos que es buena o... Generalmente con experimentación. Quiero decir, los que se dedican a criptografía sí le echan ganitas y sí tienen un montón de herramientas que utilizan para tratar de determinar qué tan buena o no va a ser una función de dispersión. Tienen conceptos como, una cosa que mucho utilizan es el concepto de cascada, de que los bytes entrando funcionen como cascada sobre los bytes que uno ya tenía, de tal forma que los afecte, pero, o sea, vamos, justo no reemplazan a los que estaban, nada más como que colaboran con lo que uno ya tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente la única manera práctica de determinar que una función de dispersión es buena es justamente hacer experimentos y ver qué tantas colisiones tiene, suponiendo un tipo de datos de entrada que cumpla ciertas características, por ejemplo, para texto, cómo funciona con texto, cómo funciona con imágenes, cómo funciona con sonido, perdón, o con video. Y realmente en la criptografía hay hasta, es un poco un chiste, que toda función de dispersión está siempre a punto de ser rota, si no es que ya la rompieron. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que una función de dispersión esté rota? Quiere decir que justamente ya la gente es capaz de producir colisiones de manera, o sea, dada dos llaves, dada una llave, encontrar otra llave que colisione con esta otra primera llave. Y qué es lo que le pasó a MD5, por cierto. Pero le pasa a todas las funciones de dispersión, es como una carrera de gato y ratón, donde los que crean funciones de dispersión están siendo perseguidos por los que las rompen y siempre las terminan rompiendo. O sea, nada más se generan nuevas y nuevas y nuevas y nuevas funciones. Y si la supremacía cuántica, que según Google ya se alcanzó, que yo lo pongo muchísimo en duda, entonces un montón de todo esto que estamos discutiendo se va a la basura y hay que replantearlo en términos cuánticos más modernos. Pero eso es otra discusión completamente. Contestando concretamente a tu pregunta, es con experimentos que uno ve si
qué tan buena es o no una función de dispersión. Y es más fácil para funciones de dispersión de búsqueda porque uno puede suponer un campo un campo de entrada, un conjunto de entrada para la función de dispersión mucho más acotada que para una función de dispersión criptográfica. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿ya encontraste tu pregunta, Fernando? Así es, por ejemplo, podríamos hacer un diccionario, o sea, ya más eficiente un diccionario, pero que en lugar de tener listas en sus entradas, tenga otros arreglos y en estos nuevos arreglos volver a dispersar o a la No, llave. en los arreglos nada más agregarías uno detrás de otro, esperando siempre que tu arreglo nunca sobrepase un cierto tamaño, que es el que le asignas inicialmente. No, no, volver a dispersar. Estos otros arreglos, por definición, tienen que ser muy chiquitos, ¿no? Porque si no, no tiene Ajá. sentido nada de esto. Entonces, si dispersas, dispersas hacia el final, justamente. O sea, no dispersas al inicio, eso no es dispersar. O sea, dispersas en todo el arreglo. Entonces, no, no tendría sentido dispersar de nuevo. Pero es otra técnica Ok. que hacen algunas implementaciones de diccionarios. En lugar de agregar una lista, lo que hacen es, si la dispersión de la cadena ya tiene ahí una entrada y las cadenas son distintas, lo que hace es dispersa la dispersión para tratar de buscar otro lugar, pero eventualmente siempre hay colisiones. Entonces, una cosa como listas en general siempre es necesario. Hay una excepción y si conoces cuál es tu conjunto mental, o sea, qué llaves son las que vas a utilizar en tu diccionario, o sea, conoces todas las llaves que van a usar, el número es exacto, no son miles de millones, son miles, millones incluso tal vez. Lo que puedes hacer es crear una función de dispersión perfecta, que es básicamente asignarle, una manera es, los ordenas una única vez, y bueno, ahí ya perdiste porque es en el log n, pero igual una única vez no es descabellado, ordenas todas tus llaves, y a la primera le asignas 0, a la segunda 1, etcétera, etcétera. Y entonces tienes justamente tu función de dispersión te dice, no es tan fácil como lo estoy diciendo, pero básicamente lo que hace es asignarle un número consecutivo comenzando con 0 a todas las llaves. Y entonces dispersar te toma tiempo constante y te da siempre una entrada en el arreglo única. Entonces no necesitas listas y todo funciona mucho más rápido. Ok, ok. Pero suponer que ya conoces todas las llaves de antemano es una suposición fuerte. Ujú. Sí, gracias. Y bueno, esto es más como en general respecto al curso. ¿Ok? Tengo unos, bueno, tengo unos amigos que son ingenieros en computación, pero ellos me mencionan que en sus cursos de estructuras de datos vieron un algoritmo que se llama Bubble Sort, me parece. Bubble sort es selection sort, nada más, en lugar de guardar el mínimo, cada vez que encuentras uno mínimo, lo intercambias. Lo vimos, lo Ah, mencionamos, ve el video de ok. Bubble sort, del video de Ah, ordenamientos, claro. Sí, mencionamos sí, Bubble sí, sort. ok. O sea, selection sort es el El- que decía, selection sort y bubble sort son igual de idiotas, pero bubble sort es más idiota. ok. Vale, con razón lo vieron ellos. No, o sea, los ingenieros, tiene validez lo que hacen los ingenieros. Sí, ok. O sea, nada más no hacen demostraciones, que no es algo inherentemente malo. Demostrar que un algoritmo es correcto no te garantiza que su implementación va a ser correcta. O sea, es bueno saber que un algoritmo es correcto, pero dado un algoritmo que está demostrado que es correcto, si la implementación apesta, pues tu programa apesta. Entonces, los ingenieros le echan más ganas al hecho de que justamente, o sea, en la práctica tiene que funcionar. No importa tanto lo que diga la teoría. Entonces, no es para nada despreciable lo que ellos hacen. ¿Ok? Vale, gracias. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Tú, Saúl, no tienes ninguna duda? Creo que nada más se conectó y ni No, o siquiera. sea, aquí estoy, profesor.
No, pues estás escuchando más que otra cosa y pues ahorita una específica no se me ocurre. Pero pues no quería no estar aquí por si tenía una duda en el momento. Ok. No, pues ustedes me dicen, chavos, o sea, si no hay más dudas, aquí le paramos. Va a haber una sesión de cierre de curso justamente donde haremos un breve resumen, conclusión. Tiene un nombre que ahorita se me está olvidando, pero básicamente justo como, o sea, como un repaso de qué es lo que vimos, etcétera, etcétera. Y justamente ahí cubríamos lo que me decías antes de que empezara a grabar, Fernando, de discutir un poco lo que les espera en la carrera de ciencias de la computación. Matemáticas no tengo idea, no sé esto de qué les sirva en matemáticas, la verdad. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Tienen alguna otra duda, muchachos? ¿No? Bueno, pues si es el caso, aquí le pararíamos. Oscar, ¿ibas a decir algo? No, iba a decir que no. Ah, ok. Pues entonces aquí les pararíamos, muchachos. Mañana tienen su examen. Y también es el último día de entrega del tercer proyecto, ¿verdad? Sí, Bueno, y pues ya básicamente con eso acabamos el curso, ¿ok? Espero poder enviarles sus calificaciones al momento antes de eso, ¿ok? ok. Bueno, entonces nada más así. La teoría van a ser igual demostraciones, principalmente de gráficas con pesos. Y la parte práctica esperamos más o menos algo parecido al parcial pasado. Sí, sí, van a ser. Hay un ejercicio que me gusta hacer que es algo que. Bueno, lo verán mañana. No, bueno, Pero sí va está a ser bien. lo mismo, que escriban algo de código o que interpreten algo de código. ¿Sale? Ok, vale. Bueno, bueno, nos vemos, muchachos. Cuídense. Sale, Gracias, muchas igual. gracias. Hasta luego. Buena tarde. Bye. Voy a dejar de grabar.